Es momento de resumir Deadpool y Wolverine, película la cual es la número 34 del UCM perteneciente a la fase 5 de la saga del multiverso, y es muy especial empezando porque tras la compra de Fox por Disney, fue desarrollada en su totalidad por Marvel Studios, y segundo porque precisamente por esa razón esta película es un homenaje al Foxverse, o sea que a lo que muchos les podrían parecer cameos fanservice, en realidad es el último adiós a los actores que interpretaron a varios de los personajes más icónicos de Marvel para ahora darle paso a los nuevos, así que a romperles el culo. A romperles el culo. ¡A romperles el culo! Quiero partir madres. Todo empieza con Deadpool viajando al futuro, específicamente a un tiempo después de los acontecimientos de la película de Logan, y esto debido a que cree firmemente que la superregeneración de Wolverine lo hace inmortal, y por lo tanto es imposible que esté muerto, pero en eso, ¡pum! Al sacarlo de la tumba de donde lo enterraron los mocosos del Proyecto X-23, se lleva la gran sorpresa de que en verdad sí está bien tieso. De hecho, lo único que queda sobre él es su cadáver de adamantium, y para acabarla de joder, al instante llegan unos agentes de la TVA intentando arrestarlo por cometer una locura de crímenes, así que para impedirlo Deadpool toma los huesos de adamantium de Logan y los usa como armas para asesinar a todos a su paso al ritmo de Bye 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 de NSYNC. Solo que para darnos un poco de contexto de por qué está tan interesado en Wolverine, Deadpool rompe la cuarta pared para contarnos que por ahí del año 2018 viajó a Tierra 616 del UCM para ser entrevistado por el jefe de seguridad de Industrias Stark, Happy Hogan, ya que el chimichango estaba muy interesado en unirse a los Avengers, pero como no cumplió las expectativas, Happy lo rechazó el cual provocó que Deadpool decidiera abandonar su vida como justiciero y a partir de ahí dedicarse a vender autos junto al ex miembro de la X-Force Peter. El problema es que mientras estaba festejando su cumpleaños bien a gusto junto a sus seres queridos, ahí se dio su primer encuentro con la TVA, quienes lo arrestaron y lo llevaron ante la agente Paradox para explicarle que esta agencia se dedica a proteger la sagrada línea del tiempo, pero que no lo capturaron para castigarlo sino más bien para premiarlo, premio el cual consiste en ofrecerle la grandiosa oportunidad de vivir en Tierra 616, donde podrá compartir universo junto a otros grandes héroes como Capitán América y Thor. La cuestión es que al Wade preguntar a qué se debe este gran ofrecimiento, Paradox le responde que esto es debido a que cada universo tiene a un personaje ancla, que en el caso de la suya, o sea Tierra 10005 era Logan, solo que como el cerdo ya murió, cada que un personaje ancla muere, toda su dimensión se marchita lentamente hasta ser borrada de la existencia, pero la buena noticia es que cada que esto sucede la TVA elige a una persona de ese universo para darle la oportunidad de seguir viviendo en otra dimensión, que en este caso el elegido fue él. Tú eres el gordo más suertudo del mundo. Cuando traigo puesta mi camisa de la suerte, lo soy. Al Paradox confesar que sus amigos desaparecerán de la existencia cuando su ramificación se vaya a la Burger, y que de hecho él acelerará ese proceso debido a que considera que el nuevo sistema de la TVA es ineficiente, Deadpool no duda ni un segundo en robar su Tempad, o sea un dispositivo que te permite viajar en el tiempo, y se dirige rápidamente a los acontecimientos de Logan vistos en la intro, ya que cree que la solución a este problema será tomar al Wolverine de otra línea temporal y ponerlo en la suya para que al tener a su personaje ancla de regreso su dimensión no colapse, solo que al este Wolverine estar más duro que un bolillo no le queda de otra más que buscar otras opciones, entre las cuales está un Wolverine Patch, uno enano totalmente fiel al de los cómics, otro al que le cortaron un brazo en el cómic Age of Apocalypse, uno que fue crucificado cual Jesucristo, otro que es el anciano del cómic Old Man Logan, otro interpretado por Henry Tengo Músculos en los Músculos Cavill, y otro con su traje naranja icónico de los cómics a punto de romperse el hocico con Hulk, variantes a las cuales no las considera dignas de vivir en su universo, hasta que por fin logra dar con un Wolverine fracasado emborrachándose en un bar, quien al estar portando su traje amarillo icónico de los cómics sabe que él es el indicado. No hay nada igual a mí, excepto yo. Wolverine, el cual está tan highball que para Deadpool es pan comido llevarlo inconsciente a la TVA, lugar en el cual Paradox sumamente furioso le dice a Wade que su plan es inútil ya que así no es como funciona el tiempo, luego que aún así escogió al peor Wolverine ya que este decepcionó a su mundo, y por último que por más que intente su universo está condenado a la destrucción. El problema es que como justo en ese momento Wolverine recupera la cordura, Paradox zurrado de los calzones los poda a ambos enviándolos al vacío, o sea el fin de los tiempos donde la TVA envía a todas las variantes inútiles y que representan un peligro para la sagrada línea, lugar en el cual como era de esperarse Wolverine se agarra a piñas con el chimichango, pelea la cual termina con Wade explicándole la situación y ofreciéndole que si lo ayuda a salvar a sus amigos, él usará la tecnología de la TVA para revertir la razón por la cual su mundo lo considera una decepción. ¡Trato hecho! Cuando de repente la plática se ve interrumpida nada más y nada menos que por el Capitán América de Chris Evans, quien les advierte que los lacayos de Cassandra Nova vienen a por ellos conformados por Sabretooth, Pyro y Todd, pero que no se preocupen ya que él está aquí para ayudarlos. Así que al Deadpool emocionarse de que Cap está a punto de decir la frase Vengadores Unidos, se lleva la gran sorpresa de que más bien dice llamas a mí revelando ser la antorcha humana.
batalla en la cual Wolverine logra decapitar a Sabretooth sin el más mínimo esfuerzo, pero no sirve de nada ya que aún así terminan capturados y llevados ante su ama, camino durante el cual Johnny aprovecha en decirles que en tierras fronterizas tiene amigos conocidos como la Resistencia, quienes están en contra del régimen de Cassandra por lo que podrían ser de gran ayuda. El problema es que al esta calva presentarse ante ellos, confesando ser la hermana gemela de Charles Xavier quien fue podada por la TVA cuando aún estaba en el útero de su mamá, Deadpool como todo un puñetas incrimina a Johnny diciendo todas las barrabasadas que supuestamente dijo sobre ella, por lo cual Cassandra furiosa usa su telequinesis para arrancar la piel de su cuerpo, provocando que los órganos y huesos de Johnny caigan al piso y por lo tanto muera. ¿En serio? Mejor mándame la bala por correo. Luego Wolverine literalmente le mete la arrastrada de su vida y por último le dice a Deadpool que ella tiene la capacidad de ayudarlos a regresar a la TVA, pero que no se le da la gana sino prefiere dárselos como desayuno a su mascota Lyot, o sea el guardián del vacío que se alimenta de todas las variantes que son podadas por la TVA, por lo cual nuestros protas rápidamente roban un vehículo aéreo para huir de sus garras, aterrizando a los pies tanto de una variante de Deadpool guapo como de su mascota Dogpool, quien le da instrucciones de cómo llegar hasta tierras fronterizas para reunirse con la Resistencia. El problema es que en el camino Deadpool revela por accidente que no tiene ni idea de cómo ayudar a Wolverine a revertir su situación, por lo cual este furioso se siente traicionado y se vuelven a agarrar a piñas con mucha clasificación R por aquí y mucha clasificación R por allá, quienes al estar inconscientes son encontrados por la Resistencia y llevados a su base, equipo el cual está conformado por Electra de Jennifer, el amor de mi vida Garner vista en la película de Daredevil de Ben Affleck, el icónico cazavampiros Blade de Wesley Snipes, el mutante Gambito de Channing Tatum cuya película fue cancelada en su momento por la compra de Fox por Disney, y X-23 de Daphne King vista en Logan, tarugos los cuales les revelan que en un principio tenían planeado usar el casco de Magneto para derrotar a Cassandra, ya que al tener la capacidad de bloquear la telepatía, de lograr colocárselo la convertirían en una simple humana común y corriente. El problema es que la calva anticipó su plan y asesinó a todas y cada una de las variantes de Magneto del vacío para destruir su casco, a lo cual nuestros protas responden que uno de los lacayos de Cassandra llamado Juggernaut tiene un casco exactamente con la misma función, por lo que si logran quitárselo para colocárselo a Cassandra, problema resuelto. ¿Estás bostezando? ¿En medio de esto mientras explico el plan? Así que llevan a cabo este nuevo plan y le hacen una segunda visita a Cassandra, pero esta vez no para dialogar sino para repartir madrinas, guamazos durante los cuales X-23 logra decapitar a Juggernaut y quitarle su casco, mientras que Wolverine por su parte está sucumbiendo ante la telepatía de Cassandra, revelando que la razón por la cual decepcionó a su mundo fue porque abandonó a los X-Men cuando más lo necesitaban y todos ellos murieron. La buena noticia es que Deadpool aprovecha la distracción para colocarle el casco y ambos amenazarla con que los ayude a regresar inmediatamente a su dimensión original, o sea Tierra 10005, cuando de repente el mutante Pyro revela estar harto de Cassandra y aprovecha la situación para rociarla a balazos así como los narcotraficantes le hicieron a mi tío, por lo cual a la calva estará a punto de morir. Wolverine reflexiona con que Charles Xavier jamás hubiera dejado morir a su hermana por más hija del rifle que sea, y también que ya no tiene interés en revertir su situación sino solamente en salvar a los amigos de Deadpool, así que se traga su furia y le pide a Deadpool quitarle el casco, calva la cual sorprendentemente les regresa el favor confesando haberle robado este anillo de onda a una variante de Doctor Strange, el cual al tener dos gemas del infinito incrustadas le permite abrir portales multiversales, pero no se las dejará fácil ya que tienen 4 segundos para saltar o de lo contrario serán devorados por Lyot. No es hora de pensar, es hora de correr. Pero si creen que todos son miel sobre hojuelas, al Cassandra torturar a Pyro preguntándole por qué Concha lo traicionó, este confiesa que fueron órdenes de Paradox para borrarla del mapa, así que furiosa va tras él, quien coincidentemente también está en Tierra 10005, y esto debido a que en esta dimensión se encuentra su máquina Time Reaper, ya que la estación del metro es una de las muchas bases secretas que tiene la TVA por todo el multiverso, cuando de repente como nuestros protas también necesitan de Paradox para salvar a los seres queridos del chimichango, Cassandra los manda a chiflar a su mother y por último abre un portal para evitar que nuestros protas interfieran en sus planes, pero si se preguntan por qué un portal interferiría con los planes de la cabeza de rodilla, es porque de él salen decenas y decenas de variantes chimichangas, entre ellas Lady Deadpool, Deadpool vaquero, la cabeza zombie Headpool, Kidpool y Babypool, entre muchas otras más. Así que Wolverine, después de años de espera, por fin se pone su icónica máscara amarilla para enfrentarlos, masacre la cual también es un baño de sangre en la cual Wade usa a la variante de Deadpool guapo como escudo humano, tanto para robar de sus armas doradas como para ahora el ser el nuevo dueño de Dogpool. Se aprovechan de mi nobleza. Solo que como la super regeneración de los chimichangos hace que esta pelea sea interminable,
Llega Peter en su rescate revelando ser la persona más importante para cualquier Deadpool del multiverso, por lo que mientras los Deadpool Corps están como las fans de BTS cuando vienen a Latinoamérica, nuestros protas aprovechan la distracción para infiltrarse a la estación del metro, donde al escuchar que el nuevo plan de Cassandra consiste en espaguetizar a todas las líneas temporales a través de un destripador de tiempo de la TVA hasta que lo único que quede sea el vacío, Deadpool decide sacrificarse intentando crear un cortocircuito en la máquina con su propio cuerpo, solo que cuando tanto él como la sagrada línea estaban a punto de sucumbir, llega Wolverine en su rescate, por lo que ya con la super regeneración de ambos combinada, logran salvar al multiverso y de paso borrar de la existencia a la cabeza de Salchicha mientras escuchan Madonna de fondo. Así que ya una vez terminada la batalla final, la jueza B15 arresta a Paradox por haber creado una máquina ilegal. Luego le dice a nuestros protas que no tiene idea de qué hicieron, pero ahora su universo está sano y salvo, y por lo tanto el mamey tiene permitido quedarse a vivir en esta tierra, mientras que en cuanto a sus amigos de la Resistencia verá de qué forma puede ayudarlos. Luego Deadpool y Wolverine deciden ir a cenar shawarma haciendo referencia a esta escena de Avengers 1, y por último el chimichango invita a Logan a conocer a sus seres queridos, quienes le festejan su cumpleaños como si nada hubiera pasado. ¡Fin! ¡Historia! ¡Historia! Pero eso no es todo, falta la escena post-créditos, la cual empieza con un homenaje al Foxverse donde recopilan los momentos más icónicos de la saga de los X-Men, de las de los Cuatro Fantásticos, las películas de Daredevil de Ben Affleck y Elektra, y la trilogía de Blade, y por último Deadpool nuevamente vuelve a romper la cuarta pared para demostrarnos que no mentía acerca de la antorcha humana, ya que en verdad sí dijo barrabasada y media sobre Cassandra, o sea que su muerte no fue del todo su culpa. Más que por ser un chismoso. Estúpido pendejo de mierda, hiciste que lo mataran. Oye, así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10. Recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo tarugada y media. Y saludos para Santiago Pimentel, Andy Ortiz, User QT, Davesco, Israel Narváez, TikiTuber, Sans que dice: soy yo, Killer se parece a Di María. Y Alex Yea que dice: Killer se fumó de la que está prohibida en Hogwarts. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, panaduro. Y nos vemos en la próxima. Por cierto, ¿se dieron cuenta que le puse al micrófono los colores de Deadpool y Wolverine?